Como ya lo saben, pues estamos dando un estudio acerca del libro de los Hechos de los Apóstoles, explicando de manera temática cómo está conformado el libro, cuáles son los beneficios al estudiar este libro en nuestras vidas cristianas. Sobre todo, este libro nos enseña la gran necesidad de llevar la palabra del Señor, tener la convicción de la gran comisión. Y bueno, precisamente el día de hoy vamos a dar continuidad al tema que hemos venido tratando, donde vimos que es muy necesario que para llevar el evangelio del reino de los cielos debemos estar investidos del poder del Espíritu Santo. Y esto nos hace reflexionar que si los apóstoles, siendo ellos cercanos al Señor, habiendo estado con el Señor tan cerca, para ellos llevar la comisión evangelizadora por el mundo, fue necesario que se llenaran del Espíritu Santo, fueran bautizados con el poder del Espíritu, con fuego y con lenguas, porque así lo determina el libro de Hechos. Ahora mucho más nosotros que somos una iglesia moderna, una iglesia que está también en ese propósito eterno de predicarle a las almas que Cristo sana y salva, de que hay un reino celestial preparado, una eternidad para aquellos que creen y obedezcan a su palabra. Entonces, el ejemplo que nos da el libro de los Hechos y nos enseña es que la verdad, que para predicar la verdad necesitamos tener el respaldo del Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces, el día de hoy tengo para ustedes este tema sobre la iglesia primitiva, los inicios de la iglesia primitiva, los hechos del poder del Espíritu Santo en la vida de la iglesia primitiva. Este es un taller de formación que se llama Escuela de Gobierno del Reino de Dios. Todos estos temas que ustedes van a recibir de Hechos de los Apóstoles está enfocado acerca del, del poder que tiene el reino de Dios en la vida del ser humano. Y esta lección se va a llamar La vida en la iglesia primitiva. Quisiera que entendiéramos que la iglesia tuvo un origen, tuvo un comienzo, y en ese comienzo que tuvo la iglesia había algo bien particular, que es lo que vamos a ver el día de hoy, y es que para que la iglesia tuviese manifestaciones de poder, o la manifestación de poder estuvieran ellos para hacer cualquier hazaña, prodigio, milagro, lo primero que ellos aprendieron eran estar todos unánimes juntos. Esa expresión unánimes juntos quiere decir que ellos todos lo tenían en común, que ellos se amaban, se respetaban, que ellos hacían oraciones unos por los otros, pero era una iglesia unida, era una iglesia sin divisiones, no era una iglesia que estuviera algún grupo de hermanos pensando otra cosa diferente, sino que todos querían hacer la voluntad del Señor, no buscando el beneficio propio, no buscando a quién se le llamaba pastor o quién se le llamaba líder, sino que ellos dejaban eh, esos cargos, esas posiciones o esas metas que muchas veces eh, otros tenían de alcanzar el poder, pero lo que sí nos muestra el libro de Hechos era que la iglesia era una iglesia muy sana, una iglesia santa, una iglesia sin nada de esos prejuicios. Y precisamente entonces la palabra del Señor nos dice en, en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2 versos 46 y 47, y préstele mucha atención a lo que dice este versículo, porque este sería el argumento de lo que acabo de dar. Y dice el verso: y perseveraban o perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Este versículo es para memorizar, para que usted se acuerde de él, de que para que una iglesia sea triunfante, victoriosa y logre sus ideales, lleguen muchas almas, es necesario que todos
estén perseverando, que estén unánimes, que cada día, tanto en el templo, en las casas y en todo lugar, profesen la piedad de Cristo. Y ellos tienen algo en común, este grupo de cristianos primitivos, y era que ellos se reunían para celebrar el partimiento del pan en las casas y comían con mucha alegría, con mucha felicidad, con mucho gozo, que esto los llevaba a alabar a Dios. Y no solamente alababan a Dios y lo engrandecían, sino que tenían el favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía a muchas almas, a muchas personas de muchas nacionalidades a la iglesia. Y eran salvos por la predicación, y no solo por la predicación, sino por el testimonio que la iglesia primitiva tenía en todo lugar donde ellos establecían. Vemos también entonces que para poder entender el libro de los Hechos es fundamental saber de que del libro de los Hechos se desprenden todas las doctrinas apostólicas y las doctrinas que nosotros como iglesia moderna profesamos. Y encontramos entonces que los fundamentos de estas doctrinas que están en el libro de los Hechos nos enseñan la estructura y el orden que tenía la iglesia en ese tiempo, a lo cual para nosotros en esta época debemos de aprender de ellos para lograr entonces ese avivamiento, esa expansión del evangelio para llegar al corazón del hombre. ¿Cómo debemos entonces de hacer? Y precisamente ellos estaban unánimes, estaban juntos, estaban cumpliendo la ordenanza del Señor, que se reunieran en Jerusalén, que estuvieran allí a la espera de la promesa del Espíritu Santo. Llega el Espíritu Santo a la vida de ellos y de allí entonces empieza la iglesia a servir en la obra de evangelización y de expansión del Evangelio del Reino de los Cielos. Vamos entonces a sintetizar el contenido doctrinal del libro de los Hechos y lo quiero enfocar en tres aspectos. Primero, la doctrina que enseña fundamental Hechos de los Apóstoles es lo que llamamos nosotros cristología, es decir, que Jesús es el centro de la historia. Y de allí, de la cristología, pues sale también la doctrina del nombre, de ese nombre que es sobre todo nombre, Jesús de Nazaret. También encontramos que el libro de los Hechos nos enseña la doctrina de la neumatología. ¿Qué quiere decir eso? Es el Espíritu Santo, es el neuma de Dios, es el Espíritu de Dios manifestado a todo creyente, a todo aquel que tiene un nuevo corazón, que está renacido por la palabra, y el Espíritu Santo en ellos les daba la virtud, el poder, la guía, la inteligencia, las hazañas, las manifestaciones de gloria y sobrenaturales para que ellos pudieran representar el reino de los cielos en la tierra. Como tercero, también el libro de los Hechos nos enseña algo muy importante y es la eclesiología. Y en la eclesiología vemos entonces allí cómo se conformaron los primeros cristianos. Estaban los discípulos, los apóstoles, y luego entonces encontramos que más adelante se establecieron pastores, habían evangelistas, habían diáconos, y así de esa manera encontramos que se da inicio a todo un sistema del cual en la iglesia hasta ahora lo sigue haciendo. Tiene pastores, evangelistas, profetas, maestros y profetas. Entonces, así de esa manera, el libro de Hechos de los Apóstoles encierra grandes píldoras de sabiduría, de conocimiento y de fundamentación para nosotros como iglesia moderna hacerlo de la misma manera que ellos. Alguno podría decir, no, pero eso fue en el tiempo de ellos, eso ya no lo necesitamos. Vamos a ver más adelante que para cumplir la visión celestial, la visión de Dios y de la expansión del reino, es necesario fundamentarnos
como ellos lo hacían. Entonces, el establecimiento de la iglesia fue lo primero. Encontramos entonces que la historia nos relata en el libro de los Hechos que el Evangelio empezó a difundirse de tal manera que muchos creían, se arrepentían, recibían la palabra del Señor. Entonces, esa difusión de la fe que tenían los apóstoles y aquellos que creían, hacía que muchos llegasen también al Evangelio, a los pies de Cristo, porque en este momento, cuando ellos reciben el Espíritu Santo, dejaron de ser los hombres comunes y naturales que veíamos en los evangelios, como en el caso de Pedro, el iracundo, el que lo negaba, el dudoso, el hombre que en algún momento se dejó usar por las influencias de las tinieblas. Ahora encontramos a un Pedro completamente lleno de virtud, de poder, de gracia, de una presencia de Dios en la vida de él. Lo que hizo Dios en Pedro fue ya algo tan grande, y allí se cumplen las palabras que el Señor le había manifestado a Pedro anteriormente en los evangelios, diciéndole que él era la piedra y sobre esa piedra edificaría su iglesia y las puertas del Hades no prevalecerían contra ella. Es decir, que en Pedro se inicia todo el proceso de lo que llamamos iglesia. La palabra iglesia viene de una expresión muy antigua griega que es eclesía, que es un grupo de gobernantes, y eso es la iglesia. La iglesia no son cuatro paredes, no es un templo. La iglesia es un grupo de gobernantes del reino de los cielos sobre la tierra para cumplir una misión. Eso significa la palabra eclesía. Desde luego, la palabra iglesia en nuestra traducción castellana o al español, pues es muy diferente. Algunos, al hablar de iglesia, pues creen que iglesia es ir a un lugar o a un recinto, cuando eso es solamente un lugar de templo para congregarnos a lo que se le llama entonces casa de Dios o lugar de oración o de meditación de la fe. Encontramos también en el libro de los Hechos algo bien fundamental, y es la obra del Espíritu Santo. Y es que la forma en que el Espíritu Santo dirigía a la iglesia y a cada creyente es algo maravilloso, que lo encontramos en todos estos versículos que ustedes ven allí del libro de los Hechos y otros versos adicionales que aún estaban profetizando lo que iba a acontecer. Entonces, la iglesia como tal tiene un fundamento y una estructura maravillosa que nació en el Espíritu. Por eso la iglesia moderna tiene que hacer de la misma manera, vivir en el Espíritu para que la obra del Espíritu Santo se manifieste con gran poder y gran gloria dentro de nosotros mismos. El fundamento bíblico está en Efesios capítulo 2, verso 20, cuando Pablo, recuerden ustedes que Pablo lleva también el Evangelio, y muchos de Efesios creyeron a esta palabra. Y en Éfeso, en este caso, recuerden ustedes el peregrinaje de Pablo, él lleva esta palabra y ellos creen a la predicación de Pablo. Y precisamente la carta a los Efesios es una carta dirigida a aquellos creyentes que en algún momento recibieron la palabra y habían recibido el Espíritu Santo que tenía Pablo. Y Pablo les llega a decir lo siguiente, recordando Pablo de cómo inicia la iglesia, y les dice: edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Siempre Pablo resaltó que los fundamentos de la iglesia están en la obra apostólica. Por eso nosotros debemos ser apostólicos, porque debemos de profesar la misma fe de ellos, el mismo trabajo, la visión que ellos tenían para extender el evangelio. De los profetas, porque los profetas fueron digámoslo así, un preludio inicial, hablando acerca de las cosas que iban a venir, siendo Dios en ellos
inspirándolos a través de su espíritu. Pero entonces esa principal piedra del ángulo es Jesucristo, es el punto de apoyo de todo este proceso, de todo este evangelio maravilloso que hoy nosotros tenemos. Entonces sigue diciendo el texto, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces, allí usted puede notar que el libro de los Hechos es uno de los libros más importantes de nuestra fe cristiana y que todos los escritos de Pablo se dan en un momento cuando él está haciendo la parte apostólica, misionera, por aquellas regiones que registra el libro de los Hechos. Entonces, para uno poder entender las cartas que Pablo escribe, es necesario conocer un poco de la historia que encierra el libro de los Hechos para no ir a cometer de pronto errores doctrinales o dar conceptos que están fuera de lugar. Encontramos entonces que la iglesia, para ser representante de Dios en la tierra, lo primero que hizo el Señor fue enviarlos a un lugar para que ellos allí recibiesen el Espíritu Santo. Y Hechos capítulo 2, verso 4 dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Esto es lo que llamamos el bautismo del Espíritu Santo. Este no es el bautismo en agua, no es de arrepentimiento, sino que este es el don del Espíritu Santo en la vida del cristiano. Y así se inició entonces la llenura del Espíritu Santo en la vida de los cristianos y encontramos que algo sucedía cuando se predicaba el Evangelio con el poder del Espíritu Santo. Recuerde que también la Biblia habla de unos que intentaron predicar el Evangelio falsificando el poder o queriendo falsificar el poder de Pablo, de Pedro y de los demás apóstoles, pero tuvieron un gran suceso y un gran susto porque prácticamente salieron desnudos por unos endemoniados que se lanzaron contra ellos, que manifestaron a Pablo, conocemos, pero vosotros quién sois. Entonces el enemigo conoce a aquellos que están llenos del poder del Espíritu Santo, pero el creyente o la persona que vocifera diciendo que es cristiano, pero no tiene el Espíritu de Dios en su vida, no tiene la llenura, el bautismo del Espíritu Santo, pues no, con esto no quiero decir que no es nadie, no, sino que dentro de la representación que Dios quiere a través de nuestra vida tener, el Espíritu Santo entonces es notorio para cualquier espíritu inmundo. Los espíritus corren al ver una persona que tiene el Espíritu de Dios. Qué bonito es esto, de verdad que a medida que vamos mirando este capítulo o este libro especialmente, encontramos que el Espíritu Santo es algo precioso. Y recuerde que en la clase pasada había hablado acerca de que el libro de los Hechos es la continuidad del Evangelio de Lucas. Lucas hace un registro de todo lo que acontece del Señor Jesús, pero en Hechos, él ya entonces argumenta lo que se vio en el libro de Lucas o en el Evangelio de Lucas. Recuerde que en Lucas capítulo 24, verso 49, el Señor les dice lo siguiente: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. Era ya la promesa de que Jesús les había dado esa ordenanza: vayan a Jerusalén, quédense allí, esperen que venga sobre ustedes el poder del Espíritu Santo. Y luego se cumplen Hechos 1:8, y el mismo Lucas se atreve a decir, o a explicar allí más bien, las palabras que el mismo Señor en algún momento dice en Lucas 24:49, pero aquí las vemos de otra manera. Dice, pero recibiréis
poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Los hizo protagonistas del desarrollo de la obra de Dios en el mundo entero. Es decir, necesitaban recibir de este poder para luego entonces comisionar o ir a la comisión que el Señor les había encomendado. También vemos que Pablo, cuando escribe a los romanos, recuerde que en todo el proceso de los viajes de Pablo, él está en Roma y él le escribe a los creyentes en Roma y les dice lo siguiente: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. O sea, aquí Pablo nuevamente habla del poder de Dios. Es que cómo nos vamos a avergonzar del evangelio de poder, del poder del Espíritu Santo en nosotros, de ninguna manera. Y aquí nos está diciendo entonces Pablo: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. O sea, que este evangelio era para todos. También a los corintios les dice en su primera carta, el capítulo 4, el verso 20, así está clasificada esta carta, y hay una parte especial que dice: porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Cuando tenemos el evangelio en nuestra vida, el evangelio no es solamente decir aleluya, gloria a Dios, Cristo salva, sino que el predicar el evangelio, el estar en el evangelio, tienen que suceder obras extraordinarias y poderosas, porque somos nosotros los que estamos llenos para poder desarrollar este ministerio. El Señor no escogió a los ángeles, escogió a hombres y mujeres con imperfecciones, pero hombres que le aman, que le temen y que se están santificando. Y pues aquí entonces encontramos que Pablo dice: no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios, pero luego dice: porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Y ustedes lo van a ver de que los apóstoles, y especialmente Pedro, no fue tanto de palabras. Él dio su discurso, y en su discurso, su primer discurso, se entregaron 3,000. Luego en su segundo discurso se entregó un tanto más. Y así la iglesia se le añadían cada día más almas para el reino de los cielos. También encontramos que el libro de los Hechos habla de unos milagros que se realizaron a través de hombres y mujeres que temían al Señor. Y desde el capítulo 2 al capítulo 28 vemos la manifestación del Espíritu Santo con poder y gloria, usando grandemente a los apóstoles. Y usted puede ver allí en la tabla, en este resumen del libro, que los milagros que empezaron a suceder fue la manifestación del Espíritu Santo para poder así testificar de Dios. Luego en ese mismo capítulo vemos que se hacían maravillas y señales y eran hechas por los apóstoles y muchas personas se convertían. Hablar en lenguas desconocidas también fue considerado un milagro porque magnificaban las maravillas de Dios y muchos se convertían. También encontramos que en el capítulo 3 hay una sanación o un milagro de un hombre cojo lisiado desde nacimiento, y esto llevó a la conversión de él y de muchos que habían visto el milagro. En el capítulo 4 Dios contesta la oración de los apóstoles mediante un terremoto. Esto generó temor de Dios. Luego en el capítulo 5 encontramos la muerte de Ananías y Zafira. Recuerde que ellos en algún momento quisieron ocultar las intenciones de su corazón, pero fueron descubiertos por el discernimiento del Espíritu de Dios como don dentro del apóstol Pedro, y esto les ocasionó a ellos la muerte. Encontramos también entonces que muchos milagros hacían los apóstoles a muchas personas y ellos se convertían. Las puertas de la cárcel fueron abiertas por un ángel. Eso es otro tema que vamos a ver más adelante,
de que en Hechos de los Apóstoles hubo acompañamiento angelical en todo momento para los apóstoles y la iglesia del Señor. También nos habla el capítulo 6 que Esteban hacía prodigios y milagros grandes y las personas se convertían. Los samaritanos creyeron a causa de los milagros de Felipe. Felipe es arrebatado y trasladado a otro lugar. Allí hay un milagro también y es algo que la gente piensa que no puede suceder, pero se trasladó de un lugar a otro de una manera sobrenatural. ¿Y cómo era posible eso? Saulo fue convertido también, un hombre que era perseguidor de la iglesia. Entonces aquí lo vemos que se convierte al evangelio y luego fue llamado Pablo. Entonces a través de Ananías le cayeron de los ojos de Pablo las escamas que no lo dejaban ver, y ahora entonces Pablo inicia un tremendo ministerio. En el capítulo 9 encontramos entonces la sanidad de Eneas por Pedro. Encontramos también la resurrección de Dorca. En el capítulo 10 a Cornelio se le aparece un ángel. El Espíritu Santo en el capítulo 10 dice que cayó sobre los gentiles porque pensaron que los gentiles no tenían derecho porque eran considerados inmundos, que no tenían el privilegio que el pueblo de Israel tenía. Pero este evangelio es para todos. Luego vemos la visión de Pedro. Luego en el capítulo 12 la puerta de la cárcel se abre sola. Luego vemos a Herodes que muere herido por gusanos porque se volvió acérrimo enemigo. Encontramos en el capítulo 13, el mago Elimás que quedó ciego. Luego en el capítulo 14, sanamiento de un cojo. Luego el capítulo 15, Bernabé y Pablo informan de los milagros que hicieron. Capítulo 16, sale el espíritu de adivinación de una mujer que daba ganancia a sus amos. Luego encontramos que en la cárcel las cadenas se cayeron y las puertas fueron abiertas cuando Pablo y Silas estaban encarcelados, y la familia del carcelero junto con el carcelero se salvaron. Eso también es un milagro, todos estos acontecimientos. Luego en el capítulo 19 encontramos que en Éfeso los de Éfeso reciben el Espíritu Santo cuando Pablo les impone las manos. Luego encontramos que los pañuelos que Pablo usaba sanaban a la gente. O sea que ese poder se transmitía, era tanta la gloria de Dios en ellos, la presencia del Espíritu Santo, que aún hasta los pañuelos servían para que se manifestase el poder del Señor. Hasta la sombra de Pedro también la Biblia lo dice. Pablo resucita al muchacho que cayó de la ventana. También en el capítulo 27 un ángel habla con Pablo en el barco acerca de que nadie morirá. En el capítulo 28 una serpiente muerde a Pablo y no le pasa nada. En el capítulo 28 también dice que Pablo sana a una persona de fiebre cuando estaba en aquella isla. Y finalmente Pablo ora por los enfermos en la isla y son todos sanados. Entonces así, de esa manera, encontramos que los milagros que acontecieron en el libro de los Hechos fueron extraordinarios, sobrenaturales, y que es un punto de partida que nosotros tenemos que tener para seguir con este evangelio del reino. Nosotros no estamos en la iglesia para llenar bancas o para solo participar en servicios locales. Nosotros estamos para cosas mucho más grandes, en predicar el evangelio, en extender este evangelio por todo el mundo. Y si usted no alcanza a ir a las naciones, ora, ofrenda. Y si usted tiene la oportunidad de predicar la palabra en un territorio, pues Dios te usará con su poder. Entonces vamos a mirar uno de los hechos iniciales de la manifestación del poder en el capítulo 2, verso 37-42, cuando antes Pedro empieza a hablar.
Y dice la palabra, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces los apóstoles celebran el gran éxito por la buena aceptación al Evangelio. Y aquí encontramos en estos versículos que Pedro, después de ponerse en pie, empieza a decirles a ellos lo que ellos necesitaban. Y aquí encontramos que los primeros fundamentos que se establecen para la fe y para la salvación y el perdón de los pecados está en este verso 38, y habla allí entonces del arrepentimiento que es necesario para poder entonces seguir en el proceso de la fe. Arrepentirnos de todos nuestros pecados, reconocer que somos o que hemos sido pecadores, y así de esa manera entonces luego ir a la conversión de nuestros pecados, o en este caso al bautismo a través del agua, que es una forma de expiación de nuestros pecados, para así estar preparados y recibir el don del Espíritu Santo. Luego el verso 39 dice: porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveran en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y las oraciones. Todo esto son los principios fundamentales y doctrinales que tiene la iglesia. Primero es arrepentimiento, bautismo, recibimiento del Espíritu Santo, conocer de que hay promesas de parte de Dios para su pueblo. Luego vemos entonces que ellos perseveraban y se añadía a la iglesia, o sea que era necesario predicar la palabra para que muchos llegaran, y así la perseverancia de nuestra fe nos llevaba entonces a estar en comunión unos con otros y en el partimiento del pan, que es lo que ahora llamamos también la Santa Cena. Aquí entonces en el capítulo 3 en adelante, los apóstoles siguen teniendo éxito, pero con mucha oposición. Pedro y Juan suben al templo y por el poder que recibieron de Dios curan a un cojo, y esto es un verdadero milagro creativo. Es un milagro en que Dios le da a ese cuerpo los tendones, le da la movilidad, le da la restauración a través de la invocación del nombre del Señor. Entonces vamos aquí a mirar qué fue lo que sucedió. ¿Una limosna? Una limosna, por favor. Míranos. No tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda.
Bueno, tenemos que mirar también que la palabra del Señor nos dice que Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena. Ellos tenían como costumbre asistir al lugar de adoración a Dios. Es decir, que es un buen ejemplo a seguir y es congregarse. La palabra del Señor en Hebreos nos habla de no dejándonos de congregar como algunos lo tienen por costumbre. Es decir, que este es un buen hábito de la fe. Ellos lo hacían a la hora novena, que es para nosotros entre 2 a 3 de la tarde. Y era traído un hombre cojo de nacimiento. Tenga en cuenta esto, era un hombre que lo traían, no podía valerse por sí mismo. Y este hombre estaba en esa condición desde su nacimiento. Y dice la palabra a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Recuerde que todo aquel que era lisiado, tenía algún defecto físico, normalmente siempre estaban a las afueras de la ciudad o en las afueras del templo. No podían ingresar porque no eran considerados dignos de adorar a Dios. Pero la vida de este hombre cambió cuando vio a Pedro y a Juan cuando llegan. Él pensó que eran cualquier cristiano o en este caso cualquier judío que iba ingresando, pero para sorpresa de esto, mire lo que dice la palabra del Señor y usted lo puede encontrar del verso 1 al 8. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que les diesen limosna, o sea que estaba acostumbrado a mendigar. Pero Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Mire que allí no están ellos invocando su nombre, ni de Juan ni de Pedro, sino en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomando por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie, y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Estaba agradecido, y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo de la Hermosa, y se llenaron de asombro y de espanto por lo que había sucedido. Es que el poder del Espíritu Santo en la vida de un verdadero siervo del Señor hace cosas extraordinarias. Y aquí encontramos entonces de una manera más tópica lo que sucede. En el verso 3 encontramos que para el cojo Pedro y Juan eran 2 judíos más, pero para Pedro y Juan el cojo recibía más que un plato o oro, o en este caso o una limosna. En el verso 4 y 5 entonces ellos le dicen al cojo que los mirara para que supieran la fuente de la bendición, y el cojo no tenía ni idea de esperar una bendición así como ellos se la iban a entregar.
Porque entonces Pedro dice, no tengo plata ni oro. Oro y plata, sabemos nosotros que son las posesiones más grandes que existen. El oro es costosísimo, la plata también tiene un precio muy alto y en ese tiempo mucho más también. Pero Pedro no tenía oro y tampoco tenía plata en ese momento, pero era el hombre más riquísimo y más poderoso que en ese momento estaba en ese lugar. ¿Y por qué? Porque sobre Pedro o dentro de Pedro estaba el espíritu del Nazareno, estaba el espíritu de Dios apoyándole para que fuera entonces testigo del poder de Dios. Lo que tenía valía mucho más que tesoros terrenales. La obra de Dios no depende de oro o de plata, como muchos piensan, porque lamentablemente hay que decirlo, que para muchos la predicación se convirtió en un negocio o tener una iglesia. Ven, ven las cosas de Dios de una manera como de asalariados. No aman ni cuidan a la iglesia, a las ovejas, sino que cuidan su propio vientre y sus propios intereses. Por eso Romanos capítulo 14, verso 17 al 21, Pablo dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. Esto lo tenía claro el apóstol Pablo cuando les hablaba a los hermanos de Roma. Entonces es bueno ayudar a los pobres, desde luego. También es necesario, y es doctrina, ayudar al necesitado, al desvalido. Pero no es el objetivo primordial de la iglesia, porque algunos piensan que para poderle servir a Dios hay que llevarle mercados a fulano, a perencejo. No, eso es bonito y eso hay que hacerlo, no se puede dejar de hacer las buenas obras. Pero el propósito y el objetivo primordial de la iglesia no es solamente sanar el cuerpo físico a través de una oración, sino sanar el alma para que el alma no se vaya a perder en el infierno eterno. Y es que a través de un acto poderoso y sobrenatural, muchas personas pueden creer. Y vuelvo y lo reitero, para saber si el evangelio está en nosotros y lo estamos predicando, tienen que haber manifestaciones de gloria y de poder, porque el evangelio siempre estará acompañado de su manifestación de gloria. También encontramos que en este pasaje de Hechos, en el verso 6, dice lo siguiente, pero lo que tengo te doy. Pedro le dice a este hombre, ¿y qué es lo que tiene Pedro? ¿Qué es lo que tiene usted? ¿Qué es lo que tengo yo para ofrecerle al necesitado? Pues Pedro y los demás apóstoles tenían era el poder de sanar milagrosamente a quien fuera, no porque ellos tuvieran realmente poder humano, sino porque era el poder de Dios en ellos. Recuerden ustedes que fueron llenos del Espíritu Santo y le dieron al cojo la sanidad de su cuerpo, y ellos lo hicieron en el nombre de Jesucristo, que esto es algo bien fundamental en el momento en que nosotros oremos o reprendemos cualquier espíritu o cualquier enfermedad. Y es que el poder no estaba en el nombre del apóstol Pedro, sino en el nombre de Jesucristo. Era el nombre que anteriormente todos los judíos despreciaron y que muchos aún todavía desprecian, pero es el nombre sobre todo nombre, y toda lengua tendrá que confesar que Él es el Señor y toda rodilla se doblará. Eso está establecido. Entonces los apóstoles nunca hicieron milagros en su propio nombre. Ellos siempre invocaron el nombre del Señor para todo, y toda la gloria es así para Dios. Entonces esto lo sabía el cojo, de que en el nombre de Jesús él había sido completamente sanado. Encontramos también que en el verso 7 y 8, ese milagro no se esperó. Ese milagro Dios lo hizo instantáneamente y fue auténtico. Por eso entonces vemos que cuando el cojo recibe tan poderoso milagro en su vida, él no podía parar de alabar, de glorificar y de exaltar y de danzar para el Señor. Es que si usted recibiera un milagro de esos,
Si usted estuviera en una condición parapléjica o con un problema que no puede valerse por sí mismo y alguien ora por usted y se manifiesta el poder de Dios, ¿no se alegraría usted de tal manera que también danzaría, glorificaría y dijera lo grande y poderoso que es Dios? Pues así ese cojo lisiado que había nacido de esa manera no tuvo necesidad de aprender a caminar, sino que caminó porque el Señor se lo permitió. Entonces, aquí estamos viendo que la curación de este cojo trae muchas enseñanzas para nosotros, de saber alabar y glorificar al Señor, no solamente en el tiempo de la abundancia, sino también en el tiempo de la escasez, en todo tiempo, como dice el Salmo capítulo 34. Apreciaba mucho entonces el cojo a Pedro y a Juan por lo que pasó, pero no los alabó a ellos, sino a Dios, porque ese es el problema también de la iglesia en muchos lugares, que el hombre quiere su fama y quiere mostrar entonces su poderío de que la gloria se la debe llevar él, y encontramos a hombres y mujeres que prácticamente exigen que se les honre a ellos, cuando realmente cualquier milagro que a través de nosotros se manifieste a alguien, no es por nosotros, sino por la misericordia y la gracia de Dios. Entonces toda sanidad y toda bendición proviene de Dios. Aquí encontramos también que en el verso 9 y 10, de manera pues resumida, y podemos ver que no hubo duda que fue un milagro auténtico de parte de Dios para este hombre. Pues aquí no había engaño. Todos conocían a ese hombre cojo. Todos le habían visto muchas veces llegar. Todos le habían visto en la entrada del templo. Era un hombre considerado maldito. Era un hombre considerado de la plebe, sin importancia. Pero para Dios tenía gran importancia. Porque para el Señor, tanto el rico como el pobre tiene un alma y todos necesitan la salvación. Luego encontramos que en ese verso 11 hay un asombro, una admiración del pueblo también al ver este milagro. Y este momento es el momento oportuno para que la predicación del evangelio volviera otra vez a sobresalir. Y encontramos entonces que allí empieza el apóstol Pedro nuevamente a dar un sermón a todos los que estaban viendo el milagro que sucedió en el cojo. Dios tenía todo ya preparado, pero tenía hombres llenos de su poder. Vamos a mirar aquí entonces algo más. Varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros? Como si con nuestro poder o piedad hubiésemos hecho a este hombre andar. El Dios de Abraham, y de Isaac, y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto liberarlo. Y a este hombre, que vosotros veis y conocéis, por tener fe en Dios, le ha confirmado. Y la fe que es por él, le ha dado completa sanidad en presencia de vosotros. Arrepentíos entonces y convertíos, para borrar vuestros pecados, para que vengan tiempos de refrigerio de la presencia del Señor. Y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien habéis crucificado, a quien el cielo recibirá hasta el día de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas desde tiempos antiguos. Porque Moisés dijo a nuestros padres:
un profeta como yo. El Señor, vuestro Dios, os levantará de entre vuestros hermanos. A Él oiréis en todas las cosas que os hablaré. Arrestadlo. Vosotros sois los hijos de los profetas y del convenio que Dios concertó con nuestros padres, diciendo a Abraham: y en tu descendencia serán benditos todos en la tierra. A vosotros primero, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Vamos, a un lado. Entonces el Evangelio, al ser predicado, vamos a tener opositores. Esos opositores son religiosos. La religión, la tradición, eran los que se levantaron contra los apóstoles diariamente y no les permitían predicar porque ellos consideraban que esa religión o esa doctrina del camino no era sana para el pueblo. Y eso llevó a que muchos hombres como Pedro, Pablo y los apóstoles y los creyentes primitivos sufrieran persecución. Y aquí veremos entonces qué tipo de persecución tuvo Pedro y qué tuvo que enfrentar por haber predicado el Evangelio. Y es que, vuelvo y reitero, predicar el Evangelio de poder trae persecución y confrontación con el reino de las tinieblas. El mensaje más odiado por Satanás es que se predique el Evangelio, pero el Evangelio del reino. No cualquier Evangelio, sino el Evangelio del reino. Porque recuerden ustedes que el Señor nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Con qué poder o en qué nombre habéis hecho esto? Gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, si se nos interroga hoy acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y al pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien crucificasteis, y Dios levantó de los muertos, es por él que este hombre está aquí, en vuestra presencia, sano. Es la piedra que rechazasteis vosotros, y ahora es cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, milagro manifiesto ha sido hecho por ellos, notorio a todos en Jerusalén. Y no lo podemos negar. Para que no se divulgue más entre el pueblo, debemos amenazarlos, para que estos no hablen más a nadie en este nombre. Esta es la decisión del concilio. Que no habléis en el nombre de Jesús, ni enseñéis en el nombre de Jesús. Si violáis esta orden, seréis castigados, de acuerdo con la ley. Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros más que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Estáis advertidos.
Aquí encontramos entonces que en 1 Corintios 1:18, Pedro, pues inicialmente en Hechos, es perseguido, es enviado a la cárcel, es menospreciado por los religiosos, pero Pablo, en sus travesías, en sus cartas, manifiesta que aquellos religiosos, o para aquellos que no entendían el mensaje del Evangelio del Reino, esto era locura. Por eso entonces dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. También en Romanos el capítulo 1, verso 16 al 17 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Mire que casi en todos estos versículos aparece la palabra poder de Dios. Es decir, que aquí está hablando de la doctrina del neuma, está hablando del poder divino que proviene de Dios y que está dentro de la iglesia. Entonces, Pablo no se avergonzaba del Evangelio. Pedro tampoco lo hizo. Y muchos quisieron persuadir a Pedro del mensaje que estaba dando, que se fuera de esos contornos, que no siguiera hablando en ese nombre. Sufrió también persecución, cárcel y muchas cosas más. Pero Pedro también la tenía clara. Y Pablo, al ver lo que había sucedido con Pedro y con otros, él expresa en estas cartas, estando él en la cárcel, y dice lo siguiente, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, también al griego, o sea, al gentil, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por la fe y para la fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y también encontramos en 1 Corintios 2:4, nos dice, ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y del poder. Vuelvo y reitero esto, y quizás voy a ser muy reiterativo, pero para conocer realmente un predicador con una fe apostólica y un evangelio del reino, es aquel que tiene demostraciones de poder, que no es solamente farandulero, no es solamente apariencia, sino que es una persona que realmente Dios usa y lo usa con poder y con gloria. Hoy encontramos muchos creyentes que no representan el evangelio como debe de ser. Entonces, para ir finalizando, todos nosotros como cristianos necesitamos regocijarnos en el Espíritu, sentir la presencia del Espíritu, pero también ver cómo el Espíritu Santo a través de nosotros se manifiesta a otros para que crean el Evangelio del Señor. Por eso siempre recomendamos que cuando vayas a servir al Señor, cuando vayas a dar la palabra del Señor a alguien, llénate de poder, llénate de la presencia del Señor, búscala como a la plata, que busques llenarte cada día más del Señor, porque la verdad hay muchos que son como metal que resuena y címbalo que retiñe. Hay personas que simplemente son bulla, cristianos que solamente viven de apariencia, son de apariencia blanca, pero por dentro su corazón está entenebrecido, endurecido o llenos de tantos males y no han podido salir adelante. Se vuelven simplemente cristianos promedio, cristianos de banca, cristianos que no progresan, cristianos que simplemente son comunes, pero no hay nada de ellos de manifestación de poder. Y la iglesia, como lo encontramos en Hechos de los Apóstoles, la iglesia no cesaba de orar, no cesaba de predicar, tanto en las calles como en el templo. Compartían lo que tenían con el que padecían necesidad y entre ellos se amaban, se respetaban. Pero encontramos ahora una iglesia con conceptos muy divididos, que hay un celo profesional,
de quién predica mejor, de quién se viste mejor, de quién tiene la iglesia más grande o quién tiene una iglesia más pequeña. Y eso realmente nos está haciendo perder el tiempo y nos está haciendo perder la bendición de llevar realmente el evangelio como debe ser. Romanos capítulo 15, verso 13 dice: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el Espíritu Santo. También en 2 de Timoteo 1:7 dice lo siguiente, encontramos esto, dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder. Aquí estamos viendo el espíritu que hemos recibido de parte de Dios. Es un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Por eso no digas que tienes el Espíritu Santo y que tienes a Dios en tu corazón, pero cuando ves una cucaracha sales corriendo, o cualquier problema te desequilibra y te lleva entonces a dudar de que Dios está contigo. No tenemos tal espíritu de cobardía. Tenemos un espíritu de Dios en nuestra vida que vence al mundo. En Primera de Tesalonicenses 1:5 dice algo muy importante, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Entonces, definitivamente podemos concluir de que necesitamos urgentemente el Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Cómo pedirlo? ¿Cómo obtenerlo? Pues la palabra de Dios mismo nos lo indica. Pero lo primero es que lo creamos. Si creemos a su promesa nos llegará y nos va a investir del poder, porque esto es dado para todos los que somos hijos del Señor. Hay muchos también que malentienden el tema de hablar en lenguas. Y muchos creen que la evidencia de una vida llena del Espíritu es hablar en lenguas o reventarse hablando en lenguas en una congregación o decir palabras enredadas que ni saben ellos qué es lo que están diciendo. Pero mire la gran diferencia. Los apóstoles no perdían el tiempo hablando de sus hermanos. Y hay muchos que piensan que el solo hecho de hablar en lenguas los hace entonces jueces de otros y calumnian, señalan, critican. Pero para uno entender o para uno conocer si realmente tengo el Espíritu Santo es cuando he aprendido a guardarme los comentarios y no a señalar a otro porque quizás cometió errores. Entonces, mire, hermanos, que Hechos de los Apóstoles nos está enseñando cosas grandes y preciosas de las cuales hemos dejado quizás de hacer o que tenemos que hacer o que no entendíamos que había que hacerlas como está establecido. Pues hermanos, este ha sido la enseñanza del día de hoy. Quería entonces dejarles este tema sembrado en sus corazones y recordarles que sigamos entonces en este plan de estudio del Espíritu Santo, de los hechos, de los apóstoles, de los comienzos de la iglesia primitiva y que sigamos en esa misma línea hasta que el Señor levante a su iglesia.